con la colaboración de ITEC Psicología y Neurocorp. Hace poco escuché a Ernesto Castro en el podcast del Sentido de la Birra hablando sobre el hecho de llamarse a uno mismo como filósofo. Él comentaba que el término filósofo ya era una forma modesta, eufemística, de separarse de aquellos que de verdad son sabios, de los que tienen un amor o un gusto por el saber. Así que desde esta definición modesta presentamos al protagonista del episodio de hoy, Ernesto Castro, filósofo, escritor, profesor de universidad, da clases de filosofía, concretamente de estética, aunque también ha dado clases sobre otros ámbitos como la filosofía de la mente, un ámbito muy relacionado, colindante o incluso que toma parte del terreno de la filosofía de la psicología. Sobre estos temas, filosofía de la mente, filosofía de la psicología y su concepción de la psicología y otros muchos más, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de ir con el episodio, recordarte que tenemos una campaña de crowdfunding mediante la que puedes colaborar con nosotros y ayudarnos a traer mucho contenido nuevo. Queremos traer más vídeos en la calle, más vídeos presenciales, hacer viajes y mucho contenido más. También tenemos un boletín quincenal al que puedes suscribirte, envíanos tu correo electrónico si quieres y así no te pierdes ninguna de nuestras novedades. También síguenos en redes sociales, suscríbete y ahora sí, vamos allá con el episodio con Ernesto Castro. Pues vengo del útero de mi madre. Hay una biografía de Eric Satie una autobiografía que escribió Eric Satie que tiene una frase célebre, dice: yo como todo el mundo me llamo Eric Satie. Pues digamos que lo mío es igual. Yo como todo el mundo vengo del útero de mi madre y mi madre es profesora de filosofía, mi padre también es profesor de filosofía, mi hermana es profesora de filosofía, es más pequeña que yo, y el único que no ha estudiado filosofía en mi familia pues ha sido mi hermano Manuel, que ha estudiado literatura comparada y estudios fílmicos, o sea que al final tampoco ha ido tan lejos y también trabaja como traductor al inglés y desde el inglés. De hecho, dentro de poco se va a publicar la traducción al inglés de mi tesis doctoral, que la ha hecho mi hermano, mejorándola y pervirtiéndola infinitamente, haciendo sus perrerías borgianas. Y podríamos decir que podríamos decir que es la explicación más rápida y sencilla. Soy un filósofo que viene de otro filósofo, igual que toda filosofía se alimenta de una filosofía previa. ¿Y en qué andas sumergido ahora? O sea, ¿qué andas investigando, haciendo, leyendo, escribiendo? Pues ahora, sobre todo, me interesa bastante el asunto de la correspondencia. Hablamos antes off the record sobre las redes sociales, sobre su impacto, podemos hablar más adelante, ¿no? Psicológico y personal y conductual, y que de hecho es la aplicación más evidente y concreta del conductismo a la tecnología en este siglo. De esto vosotros sabéis mucho más que yo. Y una cosa que me interesa es estudiar pues, el formato de la correspondencia, la carta, los motivos de su extinción, aparte de las razones tecnológicas, y qué supone también que esa escritura hacia los demás en su ausencia haya desaparecido, cómo se transforman nuestras relaciones con los demás, pero también me interesa a título personal, porque soy muy mal escritor de cartas. Y porque no tengo otro medio de comunicación, dado que no tengo redes sociales, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. Y digamos que me sigo comunicando con la gente a través del correo, como si fuera un telegrama, cuando la posibilidad literaria que da el correo electrónico es muy superior y la gente incluso ya lo ha tomado como un nuevo estándar de formalidad. Ya escribir un correo es prácticamente como levantar un acta a la administración. Sí, Es curioso, porque he escuchado tanto a Ernesto que me resulta difícil intercalar mi voz con la tuya. Me he habituado tanto a tu tono, incluso a tu micro. He visto tantísimos vídeos que, claro, ya es complicado incluso intercalar preguntas. He querido perder la oportunidad para preguntarte en primera persona sobre tu último libro, porque tenemos entrevistas muy interesantes y cercanas con Luna Miguel o con el canal del chico este que me parece muy interesante, Leo Espluga, hace poco, que claro, son personas más cercanas también a tu campo de trabajo y que conocen muy bien lo que haces, ¿no? Pero a mí me cuesta un poco entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es una trilogía platónica? Pues una trilogía platónica es un conjunto de 3 libros inspirados en Platón. Vale. Así de sencillo. Okay. Sí. O sea, que estos 3 libros donde hablas, digamos, de la muerte, el saber y la libertad, creo que como temas, los tratas desde un punto de vista platónico, diríamos. Están inspirados por Platón y no necesariamente se busca defender una tesis platónica, entre otras cosas, porque
Platón no es un autor de un único sistema, sino que tiene tantas corrientes de pensamiento como personajes intervienen en sus obras. Lo que me parece interesante traer al presente es ese género teatral, esa teatralización de las ideas. Es como pensar qué es Shakespeare. Shakespeare es Romeo y Julieta, Shakespeare es Hamlet, Shakespeare es Lady Macbeth. Hay tantos Shakespeares como personajes. Es otro. De Platón tenemos muy poca información biográfica, tan poca como de Shakespeare, ¿no? Entonces se podría llamar también trilogía shakespeariana, simplemente se llama trilogía platónica porque los 3 libros fundamentales, el pollo son Fedón, Fedro, Banquete, los 3 diálogos de Platón que tratan sobre estos 3 temas aproximadamente: la libertad, el saber y la muerte. Muy bien, fantástico. ¿Y sería un spoiler saber qué es Xantipa? Pues Xantipa es el nombre de la esposa de Sócrates. Y no es un spoiler porque es un libro que se publicó en febrero y ya llevan 2.000 ejemplares vendidos, y aunque en España ya sabemos que entre lo que uno escribe y lo que se publica y lo que se publica y lo que se compra y lo que se compra y lo que se lee, pues hay una distancia eterna. Esperemos que al menos alguno de esos 2.000 personas hayan abierto el libro y comprobado que Xantipa pues es un personaje del diálogo, el personaje principal, el personaje narrador testigo. Y me apoyo en el nombre de la esposa de Sócrates, que pasa la historia por ser una maltratadora de hombres. Y bueno, me parece interesante esta figura. Xantipa significa, Xantipos significa en griego caballo rubio, caballo amarillo. Se supone que es una mujer noble, de pelo rubio, que se casó con este proletario de la filosofía llamado Sócrates y le estuvo maltratando durante toda su vida. Razón por la cual Sócrates pues fue a verse con los efebos y estaba pasando mucho tiempo fuera de casa, todo este tipo de cosas. Pues por seguir un poco con cuestiones de filosofía, que vamos a hablar un poquito de conceptos de filosofía y luego pasaremos quizá a otros más de psicología, que es un poco lo que a nosotros nos pertoca. Queríamos seguir contextualizando y pedirte a ti una definición de qué es eso de la filosofía y si es importante que toda la población, bueno, sí, la población general conozca al final un poco de filosofía, bien de su historia o bien de las distintas ramas que la componen. La filosofía es una ignorancia autoconsciente, básicamente. Ser consciente de que no lo sabemos todo y, no obstante, procurarse un método para solventar esa ignorancia. Es intentar escapar de la minoría de edad intelectual. Pensar por uno mismo supone también reconocer los límites y darse sesgos de las finitudes del pensamiento. Y ahí yo creo que puede haber cierto contacto con cierta vertiente de la psicología. Y en ese sentido es imposible, ontológicamente hablando, o sea, factualmente hablando o empíricamente hablando, de facto es imposible, de hecho es imposible que todo el mundo pueda filosofar. De hecho, hay una versión degradada de la filosofía que se llama religión y que es lo que permite al común de los mortales pues no preguntarse sobre la libertad, sobre la muerte, sobre el conocimiento y aceptar una serie de respuestas preestablecidas, suponiendo que sabe más de lo que realmente conoce. Ustedes conocerán, bueno, yo le llamo a ustedes porque efectivamente yo también estoy muy acostumbrado a referirme a mi auditorio ya de usted, entonces igual que vosotros no podéis, os cuesta como intercalar vuestra voz con la mía, yo empiezo ya a ponerme sublime con el ustedes, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es lo que, la respuesta breve sería esa, sí. ¿Y cómo podemos saber si filosofamos bien? Es muy complicado porque ya digo que al final hay tantas filosofías como corrientes y entonces el asunto es que uno lo quiera o no, aunque piensa que es un pensador libre, aunque aboga incluso por esto que llaman libertad de pensamiento, más allá incluso libertad de expresión, pues no hay libertad de pensamiento, porque uno no puede dejar de creer en aquello que piensa que es verdad. O sea, si tú crees que 2 más 2 es 4, por mucho que te lo digas y lo formules y digas la butad de que son 5, no lo crees, no lo puedes pensar, ¿no? Entonces, estás atado a los conceptos con los que utilizas. La filosofía es darse cuenta un poco de esos conceptos y intentar refinarlos para que se ajusten a la realidad. En lugar de peor para la realidad y mejor para mi teoría, digamos que la filosofía es un intento constante de ajustarse a esa realidad cambiante y de reflexionar a partir de ella. Digamos que no hay filosofía buena y mala. Lo que hay es una filosofía que se va dando cuenta reflexivamente de sus errores y los va mejorando. Igual que la ciencia no existe. ¿Cuándo sabemos que tenemos buena o mala ciencia? Pues cuando una teoría científica se califica como eterna, intocable, para toda la vida, esas ya sabemos que es la mala.
Segurísimo que es la mala. A lo mejor es la mejor que tenemos hasta ahora, el momento, pero basta con que le dejes un par de años para que envejezca, para que no se actualice, etcétera, ¿no? Entonces la filosofía, al igual que la ciencia, es un procedimiento de mejora de nuestra aproximación al mundo. Ya está. No es definitivo, no es infalible y por tanto no tiene caminos regios. O sea, hay que hacer la trayectoria completa, hay que pasarse por todas esas dificultades de investigación y de pensamiento para saber que al menos estás mejor que ayer y probablemente peor que mañana en términos intelectuales. Muy interesante. Nosotros en el canal hemos tenido ya un recorrido, ¿verdad, Marcos? Con bastantes personalidades de la filosofía. Pues hemos tocado a Marino Pérez desde, espero que no sea un tema muy manido, los sistemas filosóficos, ¿no? El sistemismo, Sí, claro. que lo has comentado en varios directos también. Hemos tenido a Marino Pérez desde el materialismo filosófico. Hemos tenido a Gustavo Esteban Romero desde el materialismo sistémico emergentista, heredero un poco de Bunge. Entonces, nosotros, por ejemplo, como alumnos de una ciencia, creo que tenemos ciertas dificultades también para discernir más allá de grandes proyectos filosóficos, ¿no? Que son estos sistemas a lo mejor. Y te quería preguntar por lo que podrían calificar por la filosofía científica. La filosofía científica como esa filosofía informada por la ciencia, que no sé si es una característica de toda filosofía no bien hecha, sino contraria a la primera que hemos dicho, que sería como la religión. ¿Sería así? Hay algunas filosofías, claro, la filosofía tiene una aspiración al conocimiento del todo, pero muy pocas muchas lo tienen, pocas lo consiguen. Y a veces es mejor un filósofo que... Hay todo tipo de filósofos, igual que hay todo tipo de instrumentistas. Y en una orquesta, pues no hace falta que todo el mundo toque todos los instrumentos. Y existe también una relativa división del trabajo, se quiera o no, en la filosofía, igual que en toda disciplina científica o en general, en todo campo disciplinar. Y entonces hay compositores, hay arreglistas, hay directores de orquesta y luego hay intérpretes. Pues, por ejemplo, dentro del materialismo filosófico, pues efectivamente Marino Pérez es el especialista en psicología, ¿no? Y él se dedica principalmente a eso y él solamente estudia filosofía de la psicología. Y el resto de, aunque puede que lo haya estudiado por su cuenta, digamos que descansa religiosamente en lo que se ha dicho desde el sistema. Los sistemas filosóficos funcionan un poco como sectas, como equivalentes religiosos a pequeña escala, que se siguen más o menos por facilidad, por economía mental, básicamente. Igual que tú, incluso si eres un compositor de sistemas filosóficos, o de al menos un sistema filosófico, pues presupones que lo que investigaste hace 5 años sobre filosofía de la mente, como es mi caso, que hace más o menos ese tiempo que no vuelo sobre estos asuntos, pues es correcto. Y no puedes estar cada día actualizándote sobre estética, epistemología, ontología, teoría de la ciencia, filosofía ética, política, o sea, te volverías loco. Y además tienes que comer, ver a la novia y sacar al perro. Imagínate a pasear 3 veces. Imposible, imposible. Entonces, los sistemas filosóficos efectivamente funcionan como cosmovisiones, como sectas para los cultos y no son muy distintos al final de los grupos de investigación en la ciencia. Por ejemplo, yo en psicología conozco vagamente el conflicto entre los etólogos y los conductistas acerca de la psicología de los animales. Es decir, si los animales tienen una conducta prefigurada genéticamente, instintiva, o por el contrario, aprenden. Es la contraposición clásica entre pues, eso, Skinner y los etólogos, ahora no me viene a la mente el nombre de muchos de ellos, que hacían los famosos experimentos con la famosa paloma. Todo el mundo ha experimentado con palomas, para bien o para mal. Las palomas han sido las grandes damnificadas de la psicología del siglo XX, ¿no? Pues eso es lo que te diría, que no es tan difícil. Mucha gente se hace un lío con esto de la filosofía. Ay, es que cada filósofo dice una cosa. Pues igual que lo que dice un conductista no es lo mismo que lo que dice un etólogo, no es lo mismo lo que dice un conductista que un neuropsicólogo. En fin, cada uno lleva su propio... Pero, claro, se presupone que armónicamente en el futuro todos los descubrimientos científicos se arreglarán entre sí y formarán un todo, una unidad compacta. Pero en el presente no es así. O sea, si le dan una beca de investigación a un interino de un departamento orientado hacia el conductismo, eso supone quitarle financiación y por lo tanto visos de seguir el futuro a tal otra escuela que está en competencia. Eso es lo que por ahí diría, ¿no? Es necesaria esa competencia dentro del... Precisamente como nadie tiene la verdad, es bueno que existan estas herejías y estas sectas, grupos de investigación, los llamamos ahora mismo de manera pedante. A mí me parece como un trazo gordo, ¿no? O sea, pierde un poco de finura a lo mejor,
Pero eso nos protege, por ejemplo, yo no soy filósofo, ¿no? Pues me he cogido algunos libros de divulgación de filosofía, te escucho a ti mucho, intento formarme una posición de una ciencia informada por su matriz filosófica para poder tener argumentos, para criticar conceptos, teorías, conocer modelos, etcétera, pero sin embargo no puedo llegar a unas exquisiteces. Entonces yo pues no formo parte ni de la orquesta, yo la veo desde fuera y trato de hacer oído más bien, ¿no? Entonces ni siquiera participo como científico en el ruedo, ¿no? Soy una persona que trata de saber. Entonces, pues ahí está mi limitación. Entonces pienso que tú eres un filósofo científico desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando hiciste tu curso de filosofía de la mente. Pues Sí, ahí, a ver, claro, que no te respondí la pregunta, claro, aquella de si toda la filosofía tiene que estar acompañada de la ciencia. Pues, a ver, en ciertos tramos sí, o sea, es decir, para veces estudiar en cierto, ¿cómo es esto? En campos imprecisos, un cierto grado de imprecisión es ser más preciso. O sea, tú no puedes estar estudiando cómo funciona un soneto desde un punto de vista matemático. Bueno, hay un aspecto matemático en el soneto, evidentemente, pues el número de sílabas, dónde caen los acentos, etcétera. Pero luego hay otro elemento semántico que tiene que ver con el uso de las metáforas, con la resonancia de las palabras, etcétera, que no tiene un elemento cuantitativo, sino cualitativo. Y ahí, bueno, pues que la ciencia no solamente trata de lo cuantitativo, es evidentemente, pero en fin, que la ciencia no lo abarca todo. Y que no podemos caer en el fundamentalismo científico de pensar que toda filosofía que no esté inspirada por la ciencia es, por definición, una mala filosofía, sería caer de nuevo en una forma de religión. sí, Vale. sí. De A mí hecho, me yo mis pasa. críticas han sido principalmente, como todos los filósofos, siempre hemos hecho críticas no a la ciencia en sí, que nos interesa, que es muy valiosa y de la que nos apoyamos y que es nuestro punto de partida. Podemos decir que son los instrumentos con los que empezamos a tocar y trabajar, sino, joder, contra los que consideran que lo único que existe es el violín o el fagot y que los pájaros no cantan. O sea, que la música de los pájaros no existe, que lo único que existe es la música dentro de la orquesta. Eso Sí. es lo que criticamos con el fundamentalismo, cuando hablamos de fundamentalismo científico algunos, claro. A mí me pasaba. Yo cuando entré a estudiar psicología, yo venía de una rama más de telecomunicaciones. Yo era un positivista en plan durísimo y cientificista duro, hardcore. Claro. Pensaba que la filosofía no servía para nada. Y luego me he encontrado pues, argumentos muy interesantes. Por ejemplo, Dieguez dice que la ciencia no necesita la filosofía para hacer cosas, pero que se puede equivocar muchísimo por no atender a la filosofía. Mientras Bunge o Romero dicen que la filosofía trata de problemas tan generales que la ciencia no puede abarcar, como los que tratas en tu libro, ¿no? La libertad, el saber, la muerte. Un científico con sus propias herramientas no puede. Así que sí, me parece que es muy interesante y además aprovecho también para dirigir la intención de este tipo de charlas a difundir la filosofía, ¿no? Todos estos problemas que estamos teniendo con la desaparición o minusvaloración de la filosofía en los planes de estudio, etcétera, pues yo creo que es muy importante papeles como el tuyo y todo esto que me acabas de comunicar. A mí me habría ayudado mucho a aprenderlo desde el primer día de psicología. Ya, pues nada, muchas gracias. A ti. Y siguiendo un poco con el plano de la psicología, que como te decía, al final, pues a nosotros nos toca más de cerca, ¿tú cómo concibes a la psicología? O sea, ¿la concibes como una ciencia? En este caso, ¿de qué tipo? ¿Qué problemas ves al final en, bueno, lo que ha sido un poco el desarrollo de toda esta ciencia? Claro, como sabréis, pues yo estoy intentando construir un sistema filosófico que se llama naturalismo genérico, que toma como elemento central de la ciencia la generalización. Esto lo tengo que desarrollar mucho más, lo tengo que generalizar bastante más, porque no basta con decirlo así en abstracto, que la ciencia funciona por generalización, que lo que funciona aquí, pues funcionará también en Estambul, y que el mismo fuego que me calienta aquí, pues calentará al Shah de Persia y cosas así, sino que, en fin, hay que ir caso por caso, cómo se generalizan los estudios, cómo se crean los teoremas, cómo se estructuran las teorías en cada campo, que es muy distinto. Y esto es un trabajo que no se puede hacer a solas. Igual que en la ciencia la visión del trabajo es muy habitual y común, en la filosofía de la ciencia también. Inevitablemente, pues lo más interesante es que haya unas líneas un poco generales de tipo esto, ¿no? Poner el foco de atención no tanto en fin, la reproductibilidad de los casos o la predicción empírica o este tipo de cosas, sino, joder, la generalización. O sea, ¿cómo es posible que fenómenos o hechos que se estudian aquí esto que está sucediendo aquí se generalice para estudiar también aquello que está allí, ¿no? Bueno, en fin, lo tengo poco desarrollado, lo tengo poco generalizado esto, pero esa es, digamos, la línea base del asunto, ¿no? Luego, claro, ya cómo partiendo de esta teoría se establece la demarcación entre lo que es científico y lo que no lo es más complicado. Así que al final
recurrencia a viejas creencias, yo casi me agarro a la filosofía y la ciencia más interesante que conozco en el presente, que es la de Gustavo Bueno, aunque, bueno, ya habiendo ya tenido un materialista filosófico en el canal, pues no hace falta que lo recuerde. Y lo que dice Gustavo Bueno es que hay pues, dos tipos de ciencias, las ciencias alfa operatoria y beta operatoria, que son dos términos que utiliza él para referirse básicamente a si cuando uno estudia esa ciencia hay presencia o no de agentes en el interior del campo de estudio, ¿vale? Pues cuando uno está estudiando un triángulo, el triángulo no pasa de ser isósceles a escaleno, sino que se queda, en fin, como es, ¿no? No sigue operando, transformándose en el... Aunque uno puede externamente realizar una serie de operaciones, digamos que los teoremas quedan segregados y ya da igual si fue Pitágoras o la mujer de Pitágoras o un señor en China quien descubrió el teorema de la relación entre los catetos y la hipotenusa. Mientras que en las ciencias beta operatorias, aquellas en las que hay agentes dentro del campo de estudio, pues esos agentes podrían, para empezar, estar enterados de cuáles son los resultados de la ciencia y empezar a actuar, si existe la libertad, que es otro asunto, en contra de esos mismos resultados. Entonces, si alguien, por ejemplo, quisiera convertir la estética en una ciencia y dijera, todas las novelas tienen un arco narrativo de personajes que inician una senda del héroe saliendo de casa, encontrándose con conflictos y regresando al final, pues podría haber alguien que dijera, pues voy a componer una novela en la que no pase nada de eso. Bien. El asunto de si existe la libertad o no es largo, gordo, etcétera, y creo que también toca vuestra disciplina, los famosos experimentos de Libet y demás. Para mí la psicología es una ciencia, es evidente, es una ciencia humana, pero en general es una ciencia humana y más que humana, porque también trata los seres con conciencia del reino animal, y esa es la definición básica que yo podría dar, evidentemente. Y luego tiene aplicaciones que son lo que cuestionan efectivamente lo que le da una mala o buena reputación a la psicología y lo que tiene perturbada la opinión pública, que de repente se vuelve psicófoba, psicófoba o Psicologicista. sí, bueno, sí, yo qué sé, que se pone psicolófila o psicolófoba, es decir, que piensa que ir al psiquiatra es algo reduccionista, opresor, propio de unas estructuras estatales, patriarcales y capitalistas, a la manera de la antipsiquiatría de los años 60-70, que supone pensar que los locos son artistas en potencia reprimidos por la sociedad, a la situación actual donde, joder, el que no va a terapia es un pringao. No es un pringao, sino que es el machista opresor patriarcal del que nos quejábamos antes. Es espectacular la transformación de la visión del psicólogo y del psiquiatra en los últimos años. Sí. ¿Cómo entenderías tú, por ejemplo, ya que nos metemos en estas cuestiones de lo que se entiende también por sistema, o sea, con la P delante me refiero, y todo el tema de la antipsiquiatría, de la antipsicología? ¿Tú cómo concibes lo que es la aplicación de la psicoterapia? Si al final es, digamos, un parche que está legitimando carencias del sistema de turno, o realmente cómo concibes esa tecnología. Pues casi os voy a preguntar a vosotros, ¿no? Voy a hacer un trabajo un poco socrático y maoético, que yo también nosotros también hacemos terapia, los filósofos también hacemos terapia a nuestra manera. De hecho, sabéis que existe esta disciplina que se llama terapia filosófica o asesoría filosófica. De hecho, más bien, os voy a reformular la pregunta a vosotros. ¿Qué pensáis vosotros de la asesoría filosófica? ¿Quieres empezar, Diego? No, dale tú. Vale. Yo es que de decirte que respecto a la asesoría filosófica no estoy muy puesto, o sea, no sé exactamente cómo se aborda ni nada. Y respecto a la otra pregunta, sí que me puedo mojar. Yo sí que creo que en cierto modo la psicoterapia es una aplicación que está parcheando y legitimando ciertas lagunas del sistema que toque, pero claro, que al final no se puede cambiar de la noche a la mañana todo. Claro. ¿Y tú, Por Diego? mi parte, yo he escuchado en algún directo tuyo aquello de la asesoría filosófica, y te planteabas incluso montar algo tú y me suena de algún directo, pero tampoco lo conozco en demasía. Ahora nos cuentas a ver qué nos parece. Y respecto a los parches, está claro que la psicología como ciencia humana, ciencia biosocial, pues entronca con las formas de vivir que tenemos, y que eso explica en mucha parte cómo vivimos incluso con nosotros mismos. Entonces, muchos de los problemas que tenemos también vienen, pues eso, de esa vida que tenemos con nosotros, de los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y de nuestras formas de vivir. Sin embargo, sí creo que hay muchas cosas que trata la psicología que no tienen que ver con aquello, y la psicoterapia tampoco. Por ejemplo,
hay asuntos de la medicina, por ejemplo, yo qué sé, morderse las uñas hasta destrozarte el dedo, puede ser paliado gracias a la terapia psicológica, una modificación de conducta. Y yo creo que si bien morderse las uñas hasta romperse el dedo puede tener mucho que ver con, por ejemplo, no encontrar trabajo de ninguna manera o tener una familia de X forma, se puede presentar de cualquier manera también. Claro, Entonces, es que me dan ganas como de enseñaros las uñas de que No, efectivamente no tiene matemos que ver los con tres. eso. O sea, yo no somos sé, muy malos. Nuestro terapeuta no nos está llevando por el buen camino, ¿no? a lo mejor necesitamos asesoría filosófica, Ernesto. Vale, cuéntanos sobre eso. Nos ¿Qué es- enseña, la sociedad filosófica consiste justamente en eso, en enseñarte a no morderte las uñas. Es lo único que te puede enseñar. Curioso. No, bueno, es una cosa que yo lo estoy estudiando. Y más que nada porque hay gente que me lo ha ido pidiendo. Y entonces ya se ha sumado tal cantidad de gente que digo, joder, a lo mejor habrá necesidad de ello. Pero me he echado un poco para atrás porque efectivamente yo no terminaba de verlo del todo. La asesoría la filosófica es es como toda forma de asesoría. Eh, es una. Es muy gratis dar consejos. Lo difícil es llevarlos a cabo y bajar de la máxima a la acción. La filosofía se ha preocupado mucho por, en términos éticos, elevarse de la máxima al principio ético general. Pues la máxima acción prudencial puede ser donde fueres, haz lo que vieres. Vale, de ahí cómo sacas un principio ético del tipo los derechos humanos, etcétera, que sea válido para todos, ¿no? Eso es Kant. Kant es cómo te elevas de la máxima prudencial, donde fueres, haz lo que vieres, a los derechos humanos. Pero está el otro camino, que es donde fueres, haz lo que vieres, a qué haces exactamente, dónde vas y qué haces exactamente, ¿vale? Y ahí es donde entra todo este tipo en fin, de micromanagement, de asesoría, de consultoría, etcétera. Pero es que, ya digo, asesorar a los demás y dar consejos a los demás es muy fácil, muy barato, porque no tienes que experimentar las consecuencias de llevar a cabo esos cursos de acción. Es la diferencia entre ver una foto de un plátano y comértelo, ¿no? Entonces, nunca has llegado a tocarlo, a tocar realmente lo que supone pues llevar a cabo esos consejos. Te diría que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, en general, me parece que esto de la terapia filosófica, en general, todo tipo de terapia, tiene un problema de traducción ahí complicada, ¿vale? Es cierto que al final, como los seres humanos somos replicables y como todos tenemos vidas muy parecidas y problemas similares y estructuras biológicas idénticas, pues lo que sirve para uno sirve más o menos para otro. Y por ese motivo seguimos leyendo los cuentos de Gilgamesh o de Homero, pues y nos siguen emocionando como hace miles de años en el pasado. Vale. Siguiendo con la filosofía de la psicología, en concreto la filosofía de la mente, que está, bueno, metida de lleno en lo que es la filosofía de la psicología y tú te empapaste en su momento de todo ello, yo te quería preguntar por lo mental, por cómo concibes tú lo mental y si la concepción de lo mental siempre implica dualismo. No necesariamente. Es cierto que, en fin, yo cuando di ese curso de filosofía de la mente tenía posiciones más bien no reduccionistas, sino materialistas, así de sencillo. Un materialismo que no necesariamente tenía que ser corporeísta, que esa es una de las grandes, no sé si hallazgos, porque ya estaba en el pasado. Por ejemplo, Unamuno hablaba siempre también del materialismo de lo inmaterial. Pero bueno, Gustavo Bueno claramente fue uno de los que más enfatizó eso, que el materialismo no tiene por qué ser corporeísmo, que puede reconocer que haya ciertos estratos de materialidad no tangible y que por lo tanto no todo tiene por qué reducirse a la materia gris que tienes dentro del cráneo. Es evidente que hay un cierto nivel de conciencia que no está en el área de Broca y todo este tipo de cosas, en fin, que son las que puedes tocar y operar, ¿no? ¿Cómo se produce el salto o la emergencia desde ese nivel físico, químico y biológico al nivel ya estrictamente mental y consciente? Es el problema duro, ¿no? Que lo llaman de la filosofía de la mente. Entonces, lo mental no necesariamente requiere de ese tipo de dualismos, sí que invita a ellos, pero el dualismo sobre todo viene suscitado por el afán de inmortalidad. De hecho, hasta
hasta bien entrado del medievo, se consideraba que el conatus, es decir, el deseo de seguir existiendo, era una demostración de la inmortalidad del alma. Porque Dios, ¿cómo iba a imprimir en nosotros un deseo estúpido de seguir existiendo si no existiera realmente una vida más allá? Claro, cuando de repente descubrimos que el mundo no tiene una finalidad, no es que no lo descubrimos, sino que llegamos, más o menos se crea como el consenso teleológico en muchas disciplinas, desde la física, pasando por la biología, etcétera. De repente descubrimos que la ciencia, que la realidad opera aleatoriamente y que gratuitamente y sin tener en cuenta nuestros gustos, deseos, necesidades, pues, en fin, podemos tener un afán de inmortalidad que no se corresponda con la existencia de un más allá. Pero ya digo, la principal fuente de las creencias dualistas no es tanto una reflexión teórica sobre la mente, cuanto el deseo de vivir en el más allá, es decir, de que nuestra alma no sobreviva. Y Ernesto, perdón, Marcos, es que yo leo bastante sobre el tema de filosofía de la mente, además de hacer tu curso y tal. Y, por ejemplo, hay una revista que se llama Investigación y Ciencia, de una parte que se llama Mente y Cerebro, ¿no? Y yo en esta revista encuentro muchísimas veces, pues, asunciones, yo creo, de hecho, por falta de rigurosidad filosófica, asunciones del tipo de hipostasiar o reificar, no sé la diferencia estricta, la mente, ¿no? Como concepto. Y yo ahí veo, pues, un dualismo más o menos explícito. ¿Qué ocurre? Que tenemos, o sea, realmente nuestra sociedad es teísta y nuestras ciencias ateológicas, ¿o cómo dices? Sí, puede ser. Sí, bueno, de todas formas, es la tradición de las palabras, ¿no? Muchas veces también cuando qué sé yo estuve hace poco, para poner algún caso concreto, alguna conferencia concreta, estuve hace poco en la fundación del CINET, Centro de Investigación Nacional, bueno, no sé, no recuerdo el nombre, pero vamos, un centro fundado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, que va a estar dedicado tan solo a cuestiones de neuroética y neurociencia, básicamente. Y intervenían una serie de personas que a la hora de hablar de la relación entre, en fin, pues no sé qué neuronas y tal, hablaban en unos términos que parecía prácticamente que están hablando de ejércitos, ¿no? De soldaditos. Pues entonces va esta neurona y le da este mensaje, ¿no? Como el mensaje, la idea, por ejemplo, esta terminología prácticamente de correos, ¿no? De que las neuronas se van transmitiendo un mensaje entre sí, como si fuera una carrera de relevos, alguna cosa de este tipo, un testigo, ¿no? Pues estas son metáforas, evidentemente, antropomorfas que no se toman como tales, pero que están ahí. Y del mismo modo, cuando a veces muchos filósofos, sin quererlo, se dejan llevar por este tipo de metáforas, no por metáforas, incluso simplemente por la tendencia a la sustantivación. En lugar de hablar de... es más rápido hablar de la mente que no de momentos mentales o de lo mental. Hablar a veces en neutro es muy complicado, enrevesado, o te elevas de las mentalidades, ¿no? En fin, simplemente es eso, ¿no? Que la tendencia a concretar y a buscar un sustantivo en el que apoyarnos a veces nos traiciona. Pero es un problema más de filosofía del lenguaje que de filosofía de la mente, creo yo. Entiendo, sí. Vale. Y lo de todas formas, mental... casi todos los filósofos, pero ya digo, no lo hacen por razones de filosofía de la ciencia. En filosofía de la ciencia yo te diría que casi todos los filósofos de la mente tienden a ser críticos con más o menos el dualismo. Y aunque, bueno, también el material, digamos que las posiciones intermedias son siempre las que gustan más. Las extremas del yo y mi mente, el famoso yo y mi mente de Popper y todo esto, estas son, en fin, posiciones bastante lejanas. Yo y mi cerebro, perdón, pues son posiciones bastante lejanas entre sí, muy odiadas y vituperadas en la academia. Pero es por razones éticas, por razones, por ejemplo, que tienen que ver con la ley de aborto o con la ley de eutanasia, etcétera, que de repente resurgen. O sea, la filosofía de la mente no se puede desconectar de la ética, porque de facto muchas personas quieren afirmar la existencia de la mente porque temen que si prescindes de la mente, prescindes de la libertad de arbitrio, prescindes de la inmortalidad del alma, prescindes de la dignidad humana, prescindes de todo. Entonces tienen mucho miedo a que si nuestra mente opera exactamente como operan los algoritmos del ordenador, el ordenador nos va a dejar sin trabajo, que ya nos está dejando sin trabajo, de todas formas. Joder, que es muy buen análisis. Una última pregunta sobre esto. Yo, por ejemplo, hay un libro de Ian Ravenscroft
que es, bueno, Introducción a la Filosofía de la Mente o algo así, ¿no? Que es Ujú. de estos de Oxford, que son libritos chiquititos y hacen como una introducción. Y hace muy bien porque primero te presenta qué es el monismo, el dualismo, el pluralismo y te dice argumentos en contra y argumentos a favor. Y está muy bien porque efectivamente creo que se posiciona materialistamente, teoría de la identidad clásica y tal, pero como que cuando habla de los estados mentales o de lo mental, el psiquismo, como hemos querido denominarlo, Ujú. termina reduciendo fisiológicamente de nuevo. Entonces, no sé cómo puedo solucionar esto. O sea, por ejemplo, Marino Pérez en este canal ha dicho alguna vez como que el abrazo es material también, ¿no? O sea, ¿qué tengo Ya, que decir? Que las pasiones, las facultades a lo Aquino, ¿no? Son las facultades humanas, me parece que decía él. ¿Qué pasa? ¿Que son materiales también? O sea, el hecho ya. de que yo ahora mismo tenga delante a Ernesto Castro y por tanto mi pasión al hablar esté un pelín condicionada es material, ¿no? No es algo que mi Ya. mente... ¿Cómo trato con esto? Es material el abrazo. Claro, también hay un problema ahí del uso de los términos, ¿no? Que Ujú. parece que has cambiado el uso del término materia y claro, como ahora ya tan solo por material no solo te refieres a lo corpóreo, pues ya estás más tranquilo y bueno, sí, en Correcto. filosofía hay muchas soluciones que son puramente verbales y al final uno en sus momentos más cínicos es verdad que se inclina a esas posiciones más o menos wittgensteinianas, incluso también en filosofía de la mente, de bueno, aquí dentro lo que hay es un fantasma dentro de la máquina y ya está, ¿no? A la manera de Gilbert Ryle y demás. Y todo lo que la filosofía puede hacer son ofrecer soluciones puramente lingüísticas, cambiar los términos, redefinirlos, ofrecer tautologías. Ya. Cuando nos cansamos ya de debatir entre nosotros, en el fondo todos pensamos así. Es que es increíble. Hay un libro de filosofía de neurociencia de Bennett y Hacker, creo que se llama, que es sobre la falacia meriológica y todo esto, ¿no? Y tiene un rebate, tiene como un debate con otros dos autores que no me acuerdo ahora. Y el debate es en plan, estáis haciendo falacia meriológica, porque la parte no puede explicar lo que hace el todo. Y los otros dicen, bueno, es una forma de hablar, nos están entendiendo, evidentemente no pensamos eso. Y se tiran así, a lo mejor 2 libros. Y claro, yo me los he terminado y he dicho, en realidad puedo hablar sobre estos 2 libros en 2 frases. Los científicos tratan de trabajar y que les entiendan, saltándose a lo mejor algunas cosas que en lenguaje podríamos criticar, y los otros, un poco sibaritas, que me incluyo, dirían, eso está mal porque es falacia meteorológica. Y se Ya, acabó el debate. sí. Sí, que al final lo único que tiene que decir un filósofo en debates de ciencia es algo así como correlación no implica causalidad, ¿no? Como que esto ya lo sabemos, colega, o sea, no hace falta, es como decir, en caso de duda, la más tetuda, ¿no? O sea, realmente el filósofo va a veces a decir unas paridas espectaculares, ¿no? Pero bueno, a veces está bien tener como esa visión un poco del tonto del pueblo para ver, para no perderle el oremus, efectivamente, Si sí. nos tiráramos 100 años sin decirlo, yo creo que sería peor. Y hablamos de la mente, de lo mental, que al final, pues eso, es un concepto muy ligado al cognitivismo, que bueno, también muy criticado por el conductismo radical y demás Mm, conductismos. Nosotros consideramos que tanto el cognitivismo como el conductismo pues son esas dos filosofías científicas que podemos encontrar en psicología. Te queríamos preguntar a ti, más o menos, que lo ves un pelín más quizá desde fuera, aunque seguramente sepas más de ello que nosotros, no, hombre, ¿qué no. opinión tienes sobre el cognitivismo y sobre el conductismo? A ver, a mí me gusta mucho el conductismo porque entiende que lo mental no está aquí dentro. Esto es para mí lo fundamental, ¿no? Que lo mental tiene que ver un poco se expande en el resto de conductas corpóreas llevadas a cabo. Y que hay muchas teorías a ese respecto en filosofía que hablan pues de la mente expandida, del cuerpo, en fin, hay varias expresiones, ahora no me vienen a la mente las mismas, pero no a la mente de aquí, sino a veces a la mente de aquí o a la mente de aquí, de estos libros que también forman parte de mi mente, ¿no? O sea, también forma parte de mi mente, por supuesto, esto, y los ordenadores que utilizamos para apoyarnos, ¿no? Estas apoyaturas tecnológicas, la tecnología forma parte también de nuestra mente. Entonces, por las aplicaciones prácticas que ha tenido el conductismo o variantes del conductismo, por ejemplo, a la propia tecnología de conducción de masas en las redes sociales, yo creo que al final el conductismo me parece mucho más valioso e interesante. Creo que todos los milagros o maravillas que se prometían y se ofrecen desde el cognitivismo y desde sus aplicaciones prácticas o tecnológicas más o menos utópicas o fantasiosas, pues a ver, hay cosas que son maravillas y que yo desde luego conozco o ignoro, como esto que gracias a vuestro canal he conocido, que era lo de la psicooncología. Esto es una cosa espectacular y maravillosa que evidentemente desde planteamientos tipo Skinner y demás ni estaba ni se lo esperaba, ¿no? Pero
en fin, ya veremos en el futuro. Ahora mismo, desde luego, a mí como filósofo también interesado por cuestiones sociales y éticas y demás, me parece que me parece más interesante estudiar como las derivas del conductismo y su aplicación práctica y entender y comprender lo mental como algo más expandido y corpóreo y, en fin, y encarnado en nuestro día a día, básicamente, ¿no? Ese es el asunto central. Frente sobre todo a los sueños tecnofílicos y tecnutópicos de descargar nuestra mente en robots y conciencias y todas las metáforas que vienen asociadas a eso de pensar la mente o el cerebro como un algoritmo o como una máquina. Creo que muchos de esos o sea, los filósofos, por desgracia, andan todavía mucho batallando contra ese canon, que a veces es un canon olvidado, superado por el propio cognitivismo. Es decir, el cognitivismo del siglo XXI ya ni le preocupa lo de la famosa habitación china de Searle ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay un poco junto con la idiotización, es decir, de que al final uno va estudiando cosas cada vez más pequeñitas y restringidas y especializadas, pues está también el desfasamiento, así de sencillo, ¿no? Y entonces, me interesa más el conductismo, no porque sea más cierto y verdadero, sino porque ha generado toda una realidad en torno a sí, amplia, que permite todos estos enfoques que he mencionado, ¿no? Pues el enfoque más político o ético, o sea, al fin y al cabo somos la puta paloma, somos la paloma, en Twitter hay millones de palomas todos los días dándole a la palanquita, caiga o no caiga el trigo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa de la herencia conductista, sí. Sí, claro, al final estas redes sociales, Twitter sobre todo, es muy evidente los programas de reforzamiento que están operando ahí. Te quería preguntar también por un enfoque con el que nosotros somos bastante críticos, que es el psicoanálisis. ¿Qué crees tú que es el psicoanálisis? Si se puede adentrar dentro de la filosofía, si es literatura, ¿qué? O sea, a ver, literatura es porque todo lo que se expresa con letras es literatura. Ese es mi punto de partida. Porque, claro, a veces la literatura se asocia a la ficción o al buen uso del lenguaje. Pero, claro, ahí entraríamos ya en consideraciones valorativas de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es el estilo elevado o fino y demás. Hay gente que considera que Lacan escribe fatal, hay gente que considera a Lacan uno de los mejores escritores del siglo XX. Yo estoy a medio camino entre ellos. Evidentemente, pues he tenido mis momentos y mis etapas. Pues, mi primer libro se titula Contra la posmodernidad, iba muy orientado contra Lacan. Luego, ya con el paso del tiempo, me he ido reconciliando con él. En el campo ético, por ejemplo, no se puede ignorar el lacanianismo. O sea, la influencia que ha tenido todo lo que es la izquierda lacaniana en su encarnación luego populista de izquierdas es fundamental en Latinoamérica y en España. Pues personajes como o figuras políticas como Íñigo Errejón, pues son lacanianos de pies a la cabeza, ¿no? Entonces, ya, pues sí, dices, el hecho de que haya un político que cree en el marianismo, que cree que la Virgen María es un objeto de estudio científico, eso justifica a la mariología, ¿sabes? La disciplina que se ocupa de estudiar los atributos de María y de su ascensión al cielo, etcétera. No lo justifica como teoría científica. Simplemente, en fin, le da una importancia y una relevancia cultural y social como mito fundador que no puedes despreciar. Entonces, a mí el psicoanálisis me interesa muchísimo como material literario, como triturador y troquelador de una serie de formas de percibir el mundo y de concebirlo intuitivas y que sirven para el arte, para la cultura y que de alguna forma también determinan lo que somos. Y que para entender nuestra mente, o sea, no sé si para entender nuestro cerebro, pero para entender cómo funciona ya nuestra mente, probablemente el psicoanálisis penetre mucho más que el conductismo o que el cognitivismo o que todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, porque sí que pensamos con ese tipo de paradojas extrañas, en el caso del psicoanálisis, por ejemplo, lacaniano, de que el ello y el superyo sean lo mismo. O sea, de que al fin y al cabo la exigencia última de la autoridad sea que uno goce con ella, ¿no? Y es paradójico porque es cierto, o sea, el poder no solamente quiere que obedezcas, sino que obedezcas a sabiendas, voluntariamente y queriendo. Slavoj Žižek contrapone siempre a dos tipos de madres. La madre que te dice, tienes que venir a ver a tu abuela porque se va a morir y es tu obligación y punto. Y aquella que te dice, bueno, puedes hacer lo que te dé la gana, pero está muy malita, tú sabrás, ¿no? Es decir, que el poder no solamente quiere, tu madre no solamente quiere que vayas a ver a tu abuela, sino que además lo hagas gozando. Y que esa es la conexión que establece Lacan entre el ello, entre el aspecto pulsional y el super yo o el superego. Bueno, en fin.
Pues sí, tiene el mismo nivel al final pues que la Ilíada, la Odisea o la Biblia, pero es que estos no son cantidades despreciables a la hora de estudiar cómo funciona nuestra mente y los mitos que han ido estructurándola. Luego ya si es algo, evidentemente habrá un fundamento natural de que siempre nos atraigan las mismas narraciones aproximadamente, y con estructuras más o menos parecidas, pero que hasta que todo eso se termine de dilucidar, incluso cuando se termine de dilucidar científicamente por completo, yo creo que seguirá todavía habiendo este barniz literario o psicoanalítico que seguirá teniendo su valor. Evidentemente, luego ya para curarte o para cosas de este tipo, es que nunca lo pretendieron. Era más bien un esquema Ponzi, no sé si es un esquema Ponzi o un día una estafa de mantenerte, en fin, pagando bueno, que a veces a la gente le viene bien curarte por la palabra, desfogarte. Mucho de lo que se llama terapias psicodinámicas al final se basan en eso, ¿no? Sí, te puedes tirar un buen tiempo. Está el libro negro del psicoanálisis, que aparece cierta correspondencia de Sigmund Freud y decía algo así en sus cartas como, no sé del todo lo que estoy haciendo, pero tiene que seguir viniendo y no sé cuándo voy a acabar. Entonces, pues se podía tirar 2 años yendo y ya está. Sí, pero como las terapias contemporáneas, o sea, digo, yo no creo que la psicodinámica y todo lo que a veces se llama esto de la psiquiatría humanitaria, humanista, bueno, hay como un montón de escuelas, ¿no? Todo este tipo de cosas, la pirámide de Maslow, todo este tipo de asuntos, al final todo tiene el mismo valor, bueno, medio, intermedio, pero es que la gente no tiene, o sea, los problemas primermundistas se solucionan muchos así, no hace falta dar pastillas a la gente o tenerla en unos entornos muy controlados, sino a veces con una buena narración, una visión del mundo clarificadora y un relato, ese es el fundamento, ¿no? O sea, una buena narrativa de quiénes son, etcétera, les basta. O paradojas para que estén entretenidos pensando en cómo les gusta su madre y querrían matar a su padre. Mejor eso que no que vayan realmente a matar a su padre y acostarse con su madre, ¿no? Claro. Sí, dale, Marcos, por favor. No, simplemente iba a decir que para nosotros al final, claro, detrás de todos esos relatos o de, por ejemplo, la forma con la que trata la terapia psicodinámica o incluso, pues eso, la humanista y todas estas por las que tampoco abogamos mucho, pues se esconde detrás explicaciones mucho más parsimoniosas, que es básicamente principios de aprendizaje. O sea, ahí todo... Y nada, simplemente eso, así que ya te dejo, digo. No, es que yo voy por esa línea. A mí me parece que el psicoanálisis o este tipo de desarrollo de ideas son muy descriptivas, ¿no? Ernesto y Marcos, o sea, porque a mí me choca mucho cuando, yo no soy tampoco gran lector de política y tal, pero me choca mucho cuando cojo cualquier texto marxista, o bueno, no cualquiera, algunos, de repente me hablan de pulsiones, pero en un carácter explicativo. O sea, yo entiendo que estén describiendo de alguna manera más o menos incluso poética la vida para esto, ¿no? Pues más o menos parece puro entretenimiento. Pero me sorprende mucho que aparezca Guille y en lugar de coger coger los diálogos que puedan tener los conductistas, que no son nada pastilleros, hablando así entre nosotros, utilizan la vida, utilizan también la fenomenología, lo que nos aparece, lo que sentimos, etcétera. Hablan del amor también, desde el conductismo o el análisis de conducta como disciplina científica. No sé por qué no se apuesta por esos modelos explicativos, además de descriptivos, y se apuesta, incluso históricamente, sí, con referencias de Woody Allen, hay influencia en Woody Allen, etcétera, y entiendo que de ahí pueda venir, ¿no? Por cierta raíz histórica. Pero autores como Zizek o otros tantos, como digo, no estoy puesto, apuestan por utilizar, pues eso, diálogos e ideas psicoanalíticas, teniendo desde la psicología mejores aportaciones o desde una filosofía de la psicología referente a lo mental, que creo que son en parte protagonistas de lo mental, mejores, en mi opinión. No entiendo por qué. Ya, es que también depende de lo que entiendas por explicación en ciencias sociales, que es distinto a la explicación. Explicar en matemáticas es demostrar, y demostrar, pues eso, deductivamente, con una serie de pasos lógicos, y son demostraciones que llevan un montón de tiempo, y se llega antes a los resultados que a las operaciones. A veces hay demostraciones que no son constructivas, sino por reducción al absurdo, pero una serie de procedimientos que están muy claros y que a veces son muy arduos. Es más fácil llegar al resultado que 2 más 2 son 4 que demostrarlo. Demostrarlo es complicadísimo y lleva un nivel de dificultad y de conocimiento matemático jodidísimo, ¿no? Pues tienes que llegar a los principios últimos. Lo que pasa es que en ciencias sociales, humanas o biosociales, como tú has dicho antes, pues no hemos llegado a los principios últimos. Y yo creo que va a ser complicado que llegue. Es que y algunos filósofos dirán, no hay principios últimos.
¿no? Siempre encontraremos debajo de la piedra que levantemos otra piedra más pequeña e iremos cada vez levantando piedrecitas más pequeñas y nunca se van a acabar. Siempre vamos a ir estudiando cosas más de detalle, pero nunca vamos a llegar a un primer principio que desde el cual podamos explicarlo automáticamente todo, ¿no? O que desde el cual a la manera de las matemáticas puede haber demostraciones. Entonces, no habiendo demostraciones, a veces explicar algo consiste en demostrar su utilidad práctica. Entonces, si tú tienes una visión de lo político, a la manera, por ejemplo, del psicoanálisis, y hablas de, en fin, que el pueblo como sustancia no existe, sino que lo único que hay son, ¿cómo se llaman? Significantes, flotantes y vacíos, revestidos por una serie de aspectos simbólicos, imaginarios. Es cierto que te podrías ahorrar toda esa palabrería y ir más como van algunos de marketing, a hablar pues de target y etcétera. Pero forma parte también de su utilidad práctica, ojo, que no hay que despreciar el hablar en esos términos oscuros, porque al vulgo hay que hablarle a veces en necio para darle gusto y hay veces que hablarle también en latín para que no entienda nada. Entonces, yo no sé si la explica, ya digo, no sé si no es una explicación, evidentemente, de la realidad, pero sí que demuestra su utilidad o su más o menos proximidad o adecuación a la realidad, pudiéndola transformar. Si fuera totalmente inútil, si tuviera el mismo nivel, o sea, si psicoanálisis tuviera realmente el mismo nivel que, vamos a decir así, qué sé yo, las teorías, bueno, es que no sabría decirte, ¿no? Las teorías conspirativas terraplanistas o en fin, de las terraplanistas mismamente, pues tendría el mismo nivel de penetración, no el mismo nivel de penetración social, la misma operatividad social que eso, que es nada, que es el nivel meme, el nivel puramente meme, ¿no? Sin embargo, en fin, yo creo que el psicoanálisis tiene tiene por lo menos el nivel de penetración de la religión. Bueno, no nos vamos a creer lo de la asunción de la Virgen, ni tampoco lo de la resurrección el tercer día y todo este tipo de cosas, pero por lo que sea, esto cambia a la gente, la transforma, etcétera. Entonces cumple una función social. Y la ciencia, más que empezar a pelear con la religión, etcétera, que va a ser absurdo, porque cuando desaparezca la religión, de hecho el psicoanálisis no es sino la sustitución más o menos de las funciones que necesita la gente y en psicoanálisis hay muchas cosas parecidas, ¿no? De confesar sus más o menos su mala conciencia a alguien y que ese alguien le escuche, pues la ciencia tiene que estudiar cómo funciona. O sea, lo en psicoanálisis es un objeto de estudio, no es una disciplina de estudio, sino que es un objeto de estudio, así de sencillo. Vale, ok. Sí, vamos. Yo entiendo que, volviendo un poco a lo que decía antes, que claro, el psicoanálisis puede funcionar, o sea, la terapia psicoanalítica, psicodinámica, puede funcionar, pero también puede ser totalmente iatrogénica y puede acabar. Sí. Pues, y realmente, pues por eso creo que es mejor aferrarse a otras terapias, que son terapias que no son ciencia, pero que deben basarse en la ciencia y que sí que saben mejor, de una forma más parsimoniosa, porque hacen lo que hacen. Que luego quieres hacerlo de una manera más mística, más rocambolesca y contar un relato, se puede hacer, porque al final eso es la técnica, es la forma, pero detrás de todo eso hay una función detrás de todo comportamiento. Claro, Carlos. Pero ahí, por ejemplo, Gustavo Bueno hablaba muy bien del momento tecnológico y nematológico en toda actividad humana. El yoga, por ejemplo, pues tiene una parte técnica que tiene que ver con la fisiología humana y luego hay una parte nematológica que te puedes creer o no, de los chakras o del Om o de todo esto, de la filosofía india, en el que la mayor parte de la gente no cree, pero que no obstante comulga con el ritual. Y el ritual le viene bien, ojo, y le viene bien, igual que le viene bien, a veces. ¿Tú leer a Lacan es imposible, no lo han leído ni los propios lacanianos, es como Marx, ¿quién se ha leído El Capital? Nadie, pero hay un ritual, por supuesto, de llevar el Capital debajo del brazo o acudir a asambleas marxistas o decir el Marx bueno es el de la crítica al programa de Gotha, y en fin, así van las cosas, ¿no? Entonces, igual que, en fin, pues hay gente que nadie se lee las encíclicas, pero todo el mundo dice, pues el Papa Juan Pablo II era mejor que Francisco I o viceversa, en fin, y es necesario, ese aspecto nematológico es necesario también. Igual que es necesario, por ejemplo, que tú cuando te acerques efectivamente al psiquiatra o a aquellas terapias que están más fundadas en la ciencia realmente existente, pues tú tengas una visión de la ciencia, en fin, no como de sustitutora de los hombres por máquinas y todo ese tipo de cosas, sino positiva. Es más, cuando hablas de iatrogenia, claro, el problema que hay con el tema de la salud mental es que
sabemos más o menos lo que es la enfermedad mental, pero tenemos muy complicado definir qué es la salud mental, porque la salud mental consiste en estar riendo como un idiota 24/7. En fin, Aristóteles hablaba de la adecuación de las emociones a la realidad. O sea, un hombre que no llora ni sufre cuando se le muere un padre o un hermano, pues ese es un deshumanizado. Pero de alguna forma se ha creado tal utopía psiquiátrica que incluso esas experiencias límite tendrías que verlas como patologías o como partes malas o enfermas de tu existencia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, por eso estoy muy desacuerdo con toda esta mistificación, esta psicolofilia, la hemos llamado, en fin, y de hecho creo que la filosofía en buena medida, tomarte la vida con filosofía supone tenerte que ahorrar en buena medida, salvo casos muy extremos, etcétera, ya por condicionamientos físicos, etcétera, digamos, con unas condiciones físicas y ya desde el aspecto neurológico normales, o promedio, o estándar, o neurotípicas, lo que sea, pues me parece que la filosofía ayuda a no caer en estas utopías de la felicidad total, ¿vale? Porque en el caso de un médico está clarísimo. O sea, si un médico, si tú vas a que te pongan la vacuna del COVID y te ponen el COVID, eso es iatrogénico, por supuesto. Pero claro, ¿qué es? Claro, en un contexto económico donde se privilegian o sea, donde, por ejemplo, en ciertos estratos culturales, si no sabes de astrología, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal. Igual que en cierta época, si no ibas a misa, lo pasabas mal. O si no eras católico, lo pasabas mal. Si no sabías un poco si no tenías la televisión encendida, lo pasabas mal. Entonces, la astrología, por ejemplo, la astrología, ¿no? Mismamente, la astrología como tal. Es un meme, sí, pero no es solo un meme. Igual que las feministas han criticado mucho pues, la cultura empresarial de los 90, de cerrar contratos en prostíbulos y cosas de este tipo, pues ya es un. No es psicoanálisis, sino mucho de estas nuevas pseudociencias existen porque tienen una función social y porque sustituyen otras cosas, ¿sabes? O sea, realmente puede parecer paradójico que lo diga así, pero en la astrología ha apartado la prostitución. O sea, ya no se cierran contratos, es un poco absurdo decirlo así, pero es que he visto situaciones parecidas, ¿no? Ya no se cierran contratos en burdeles, sino que se cierran contratos, qué sé yo, ahí con una santera echándote ¿sabes? ¿Cómo va a ir este negocio? Y tiran ahí matan un pollo y derraman su sangre, y qué sé yo, cosas de este tipo pueden pasar, sí. Simplemente por si, bueno, no sé si lo he entendido bien. Cuando has, por ejemplo, dicho que si vas a una terapia que sí que se base más en ciencia, digamos, como que tienes que tener una concepción amable de la ciencia o no sé. No, que hay una serie, o sea, hay una serie de mitos, o sea, hay una serie de ideologías o de mitos acerca en fin, por ejemplo, lo que es la salud mental, de que si tú no compras, no puedes. Aún así no te va a surtir. Bueno, te puede surtir, ya digo, si hay un aspecto ya químico, etcétera, te va a surtir efectos sí o sí. Pero no vas a poder beneficiarte y apoyarte en él para mejorar tu vida y para realmente, en fin, ser feliz, que es el objetivo final. O sea, como ser feliz, o sea, como el objetivo último es ser feliz. Y eso es algo que ya no es que sea cualitativo, sino que entra dentro de la filosofía más clásica, abstracta, imposible de definir, aunque tenemos muchos arquetipos y miles y miles de libros al respecto, pues ahí no hay caminos trillados, ya te digo. Entonces, para aproximarte a esa disciplina, sin más, te digo que en el caso de la psicoterapia basada en ciencia, también existe una mitología. Aunque simplemente la mitología del progreso de no se preocupe señora, no le puedo dar la pastilla, pero si vuelve en el próximo DSM que traigamos, seguramente ya venga la pastilla incluida para su problema. Vale, entiendo. Pues como ya son las 8:30 y no te queremos robar mucho más tiempo, si te parece, terminamos con 2 preguntas un poquillo más distendidas. Vale. Y cerramos. Que en primer lugar yo te quería preguntar simplemente si te arrepientes de haber estudiado filosofía y si de volver atrás harías lo mismo o no, sabiendo lo que sabes un poco. Ya, sabiendo lo que sé, hostia, pues a lo mejor sí, porque yo no aspiraba a ser filósofo ni nada por el estilo, sino que yo empecé a escribir poesía en el bachillerato y a mí lo que me interesaba era la literatura. Y entonces mi elección fue por la filosofía porque pensé que saber mucho de técnica literaria a la manera de la filología me iba a venir mal y que
entregarme al periodismo, que era la escritura fácil y rápida, también me iba a venir mal. Pero en el fondo, cuando me he ido ejercitando en mi trabajo como escritor, que es, digamos, mi trabajo más vocacional, lo de la filosofía es algo más sobrevenido o ambiental, pues digamos que la filosofía es sobre lo que escribo, ¿no? Mientras que la vocación principal es como escritor o como comunicador. No sé, como comunicador, no me gusta la palabra comunicador, como escritor, ¿no? Al final uno escribe y porque escribe habla. Y mejora la forma de hablar simplemente porque se ha ido ya acostumbrado a corregirse escribiendo, así de sencillo, ¿no? Entonces, probablemente si hubiera podido, o sea, si hubiera vuelto atrás, a lo mejor hubiera optado por filología o por periodismo. Fíjate, yo que soy tan crítico con el periodismo, a lo mejor hubiera optado por periodismo. Sí, fíjate. Pero bueno, hubiera sido otra persona completamente distinta, claramente. Vale, y ya así para terminar, te quería preguntar que, bueno, sabemos que dedicas muchísimo tiempo a la lectura, a la escritura, a la impartición de clases. ¿Y qué disfrutas más allá de todo este mundo más académico? Pues comer. Yo soy muy tragón. Yo soy muy tragón, tengo que reconocerlo. Y bueno, y otros placeres no aptos para menores de edad, supongo. Bueno, supongo no. Creo y firmemente, y la ley así también lo estipula, y yo cumplo rígidamente con ella, por supuesto. Entonces, el Manuel Vicente hablaba siempre de los placeres baratos, decía que todo placer caro es deshonesto, ¿no? Que los placeres, de hecho, los libros más importantes de la vida de cualquiera se pueden comprar en el kiosco a €1, ¿no? Entonces, yo soy un gran amante de los placeres baratos porque creo que los caros son deshonestos. Eso es lo que te diría. Muy bien, Con este mensaje cerramos por aquí, Ernesto. Bueno, Diego, querías no quiero decir cerrar. algo. Ha dicho Ernesto que es bastante de comer. Yo quiero que nos recomiendes tu plato favorito o alguna así que nos quieras recomendar. Ostras, es que es complicado, ¿eh? Esto ya es como ¿cuáles de tus hijos prefieres más? A ver, Aunque sea basic, da igual. aunque sea basic, a ver, yo la verdad es que la tortilla de patata sigue siendo como estándar estándar de calité, ¿no? Efectivamente, la tortilla de patatas es la piedra miliar, es la paloma de Skinner, es la paloma de Skinner de la gastronomía, ¿no? Es de donde ¿Podemos viene poner todo. ese título, por favor? La tortilla de patatas es la paloma de Skinner de la gastronomía. Vale, haremos un Sí. clip con eso. Pues nada, cerramos por aquí. Te agradecemos un montón el rato, Ernesto. Ha sido un placer y ojalá que podamos coincidir pronto o hacer algo presencial como íbamos a hacer esto. No ha podido ser, por desgracia. Y lo dicho, si quieres decir algunas palabras finales. Nada, pues muchas gracias a vosotros por montar este canal, por hacer estas entrevistas tan amenas y tan profundas al mismo tiempo. Y invito a los que vengan aquí de mi parte, de la parte de la novia, a que se suscriban y si puedan, pues contribuyan al crowdfunding que tienen estos chicos tan majos para grabar a Full HD a los psicólogos y filósofos moribundos allí donde se encuentren, enfermos o no, como es mi caso. De verdad, que te recuperes pronto, Ernesto, se me ha olvidado. Muy bien. Te mandamos Chao. un abrazo. Un abrazo. Chao.